Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 4.4 de los adicionales correspondientes a la clase 4. En este caso nos piden hacer el ejercicio 16b de la práctica 2. Vamos a hacer el 16a, el 16b y el 16c. Esos tres ejemplos. Entonces, el 16a nos dice hallar los ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de f, donde f es la función que tenemos escrita acá. Entonces, primero vamos a hallar el conjunto de ceros. El conjunto de ceros de una función, que lo simbolizamos de esta manera, son los x pertenecientes al dominio de la función, tal que f de x es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0 y encontrar las soluciones de esa ecuación. En este caso tenemos un producto de tres términos igualado a 0. Entonces, el menos 5 es un número distinto de 0, con lo cual para que se cumpla la igualdad, la única posibilidad es que este término sea igual a 0 o que este término sea igual a 0. O sea, alguno de los dos tiene que ser 0. Entonces planteamos que x más 1 sea igual a 0 o que x menos 2 sea igual a 0. Si resolvemos esas ecuaciones, nos queda que x puede ser igual a menos 1 o que x puede ser igual a 2. Y esos van a ser entonces los ceros de la función. Entonces el conjunto de ceros lo vamos a escribir de esta manera, como menos 1 y 2. O sea, de esta forma estamos escribiendo el conjunto, poniendo dentro de las llaves los elementos que pertenecen al conjunto. Ahora, otra forma de encontrar el conjunto de ceros, en este caso más sencilla, era recordando que las funciones cuadráticas que tenían dos ceros o raíces se podían escribir de la forma factorizada de esta manera, como a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 eran los ceros o las raíces. Entonces, si la función que nos dan la escribimos de esta manera, sería menos 5 por x menos 1 por x menos 2. Entonces, tendríamos directamente las raíces, que serían el menos 1 y el 2. Y no necesitaríamos hacer la cuenta que hicimos recién. No importa de la forma que lo hagamos, ya sabemos que el conjunto de ceros está formado por los elementos menos 1 y 2. Ahora vamos a ver cómo encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. Para eso no vamos a hacer el gráfico de la función, sino que simplemente vamos a hacer un esquema. Nosotros sabemos que los ceros son el menos 1 y el 2. Ahora, el gráfico de una función cuadrática siempre es una parábola. Dependiendo del valor de a, que es el coeficiente que multiplica el término cuadrático, la parábola va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Nosotros sabíamos que si a era un número positivo, entonces la parábola iba a ser cóncava hacia arriba, y si a era un número negativo, entonces la parábola iba a ser cóncava hacia abajo. En este caso, para este ejemplo, a es igual a menos 5.
que es el número que tenemos multiplicando acá adelante. Entonces, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Aunque no hagamos un gráfico de la función, simplemente hacemos un esquema, por eso lo hago punteado. Entonces, la forma va a ser de esta manera. Con lo cual, sin hacer ninguna cuenta, podemos encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad eran los x pertenecientes al dominio de la función, para los cuales f de x era mayor a 0. Eso significaba los valores de x, para los cuales los correspondientes valores de y en el gráfico de la función eran positivos. O lo que es lo mismo, el intervalo o los intervalos del eje x, para los cuales el gráfico de la función estaba por arriba del eje. Entonces, eso va a ser, en este caso, el intervalo que va a ir del menos 1 al 2. Porque para todos estos valores de x, los correspondientes valores de y son números positivos. Entonces, sin hacer cuentas, podemos decir que el conjunto de positividad va a ser el intervalo menos 1, 2. Y el conjunto de negatividad, la definición era que eran los x pertenecientes al dominio de la función, para los cuales f de x era menor a 0. Eso significaba encontrar los valores de x, para los cuales los correspondientes valores de y en el gráfico de la función eran negativos. Y eso va a ser el intervalo que va del menos infinito al menos 1, unión el intervalo que va del 2 al más infinito. Porque para todos esos valores de x, los correspondientes valores de y en el gráfico de la función son negativos. Entonces, el conjunto de negatividad lo vamos a escribir como unión de intervalos. Va a ser el intervalo menos infinito menos 1, unión el intervalo 2 más infinito. Y esas serían las respuestas que nos pide el ejercicio. No hace falta hacer el gráfico, pero vamos a ver cómo sería el gráfico de esa función. Acá lo tenemos hecho. Tenemos que los ceros son el menos 1 y el 2. Y como vimos antes, para todos los valores de x que estén en el intervalo menos 1, 2, los correspondientes valores de y en el gráfico de la función son positivos. Entonces, ese es el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad va a ser la unión de dos intervalos. El intervalo que va del menos infinito al menos 1, unión el intervalo que va del 2 al más infinito. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 16b. En este caso el enunciado es el mismo, pero la función que nos dan es 1 menos x menos 3 todo elevado al cuadrado. Entonces, para hallar el conjunto de ceros, vamos a igualar la función a 0, como hicimos en el caso anterior. Ahora nos queda 1 menos x menos 3 todo al cuadrado igual a 0. Entonces, para resolver esa ecuación, lo podemos hacer de distintas maneras. Vamos a pasar primero el 1 que está sumando, restando del otro lado. Entonces, nos va a quedar esto. Ahora, menos x menos 3 todo al cuadrado es como tener menos 1 multiplicando a x menos 3 todo eso elevado al cuadrado. Entonces, este menos 1 lo pasamos dividiendo al otro lado y nos queda x menos 3 al cuadrado igual a menos 1 dividido menos 1, y eso nos da 1.
Entonces, a partir de esto tenemos dos posibilidades, porque si x menos 3 todo elevado al cuadrado nos da 1, entonces una posibilidad es que x menos 3 sea igual a 1. Entonces 1 elevado al cuadrado no nos va a dar 1. Pero otra posibilidad es que x menos 3 sea igual a menos 1. En ese caso, si a menos 1 lo elevamos al cuadrado, también nos va a dar 1. Entonces, si resolvemos la primera ecuación, nos queda que x va a ser igual a 4. Y si resolvemos la segunda ecuación, nos queda que x va a ser igual a menos 1 más 3, que es 2. Entonces, el conjunto de ceros, en este caso, va a ser el conjunto formado por los elementos 2 y 4. Ahora, para hallar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función, en este caso vamos a recordar que las funciones cuadráticas se podían escribir de la forma que habíamos llamado canónica, de esta manera, como el coeficiente a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. En este caso, si la función la reescribimos de esa manera, nos quedaría menos 1 por x menos 3 todo elevado al cuadrado más 1. Entonces, nosotros sabemos que los ceros de la función son el 2 y el 4. Y el gráfico de la función va a ser una parábola y necesitamos saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero viendo esta expresión, en este caso vemos que a es igual a menos 1, y como es un número negativo, entonces el gráfico de la función va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, aunque no hagamos el gráfico, si hacemos simplemente un esquema como el que estoy haciendo acá, a partir de ese esquema podemos encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad va a ser el intervalo 2, 4, y el conjunto de negatividad va a ser la unión de dos intervalos. El intervalo que va de menos infinito a 2, unión el intervalo que va de 4 a más infinito. Recordando lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Si los marco en el esquema, en azul estoy marcando el conjunto de positividad, que son los valores de x para los cuales los correspondientes valores de y en el gráfico de la función son positivos, y en rojo voy a estar marcando los dos intervalos que forman el conjunto de negatividad. Como vimos antes, no hace falta hacer el gráfico, pero vamos a ver cómo quedaría el gráfico de esta función. Como vemos, tenemos los ceros, que son el 2 y el 4, y el conjunto de positividad va a ser el intervalo que va del 2 al 4, y el conjunto de negatividad va a estar formado por la unión de dos intervalos, el que va de menos infinito a 2, unión el intervalo que va de 4 a más infinito. Bueno, y nos resta por hacer ahora el punto 4c. En este caso f de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, para hallar los ceros, igualamos la función a 0, como hicimos en los dos casos anteriores,
Y en este caso nos queda esta ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Pero nosotros habíamos visto que si teníamos una ecuación de esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, las posibles soluciones de esa ecuación las podíamos encontrar de esta manera, haciendo el coeficiente menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Entonces, en este caso, tenemos que a es igual a 1, que b es igual a menos 5 y que c es igual a 6. Entonces, las posibles soluciones de esa ecuación serán menos 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6, todo dividido 2 por 1. Entonces, si hacemos esas cuentas, cuando utilicemos el signo más, nos queda una solución que es x igual a 3. Si usamos el signo menos, nos queda la otra solución que es x igual a 2. Entonces, en este caso, el conjunto de ceros de la función va a ser el conjunto formado por dos elementos, el 2 y el 3. Ahora, para ver el conjunto de positividad y de negatividad, en este caso tenemos la función que es una función cuadrática escrita en la forma polinómica. Entonces el valor de a es igual a 1, con lo cual el gráfico va a ser una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, teniendo los ceros, simplemente hacemos un esquema y marcamos el 2 y el 3, que son los ceros. Entonces, el gráfico de nuestra función va a tener esta forma. Con lo cual, ahora sin hacer cálculos, podemos encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. En este caso, el conjunto de positividad va a estar formado por la unión de dos intervalos. El intervalo que va del menos infinito al 2, unión el intervalo que va de 3 a más infinito. Porque como vemos en el esquema, para esos valores de x, los correspondientes valores de y que pertenecen al gráfico de la función son positivos. Entonces, en este caso, el conjunto de positividad lo vamos a escribir como el intervalo menos infinito 2, unión el intervalo 3 más infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser el intervalo que va a ir del 2 al 3, porque para esos valores de x, los correspondientes valores de y que pertenecen al gráfico de la función son negativos. Entonces, el conjunto de negatividad en este caso lo podemos escribir como el intervalo 2, 3. Y esas serían las soluciones. Vamos a ver por último el gráfico de esta última función, como hicimos en los casos anteriores. Vemos que el gráfico es una parábola cóncava hacia arriba, donde los ceros son los puntos que estoy marcando ahora. Y el conjunto de positividad va a estar formado por la unión de dos intervalos, que es el intervalo menos infinito 2, unión
el intervalo 3 más infinito. Como vemos, para esos valores de x, el gráfico de la función está por arriba del eje x. Y el conjunto de negatividad va a ser el intervalo que va a ir del 2 al 3. Como vemos en el gráfico, para esos valores de x, el gráfico de la función está por debajo del eje x. Entonces con esto terminamos el ejercicio 16, puntos A, B y C. Espero que les haya servido. Hasta luego.